Buen día, estudiantes. El día de hoy vamos a ver el tema enumeraciones. Vamos a ver en qué consiste una enumeración, en qué casos me es útil utilizar una enumeración y cómo hacer uso de ella a nivel de código en Java. Bien, lo que estaremos viendo es las características, ¿verdad? La definición de la enumeración. ¿Qué pasos hay para crear una enumeración en el lenguaje Java? Vamos a ver un ejemplo y finalmente las conclusiones. Bien, ¿qué es una enumeración? Vamos a definir a una enumeración como un listado de constantes, de valores constantes, que representan identificadores únicos, ¿sí? O sea, valores que van a ser únicos a nivel de mi programa. Es un listado de elementos constantes y únicos, ¿ok? Cuando necesite yo hacer uso de elementos de una lista predefinida de valores, ¿sí? Que ya no deseo yo que el usuario, por ejemplo, pueda escribir cualquier cosa, pueda seleccionar cualquier cosa, sino que quiero limitarlo a un listado de elementos que pueda seleccionar solamente los valores que están dentro de este elemento. Entonces yo utilizo una enumeración. Enumero los valores constantes, no van a cambiar, significa que el usuario va a poder seleccionar. Vamos a ver que estas enumeraciones son similares a nuevos tipos de datos, ¿sí? O sea, lo que yo voy a estar creando al crear una enumeración es como que yo esté creando un nuevo tipo de dato. Recordémonos que cuando hablamos de tipos de datos, estamos hablando como los tipos que ya utilizamos, el string, el int, pues yo voy a estar creando uno nuevo, ¿sí? Uno totalmente nuevo, ustedes le van a poner el nombre, ¿verdad? Ya vamos a ver cuando veamos el ejemplo a qué nos referimos. Entonces ese nuevo tipo de dato va a tener la posibilidad de almacenar cualquiera de los valores que nosotros hayamos definido en ese listado. ¿Okay? Bien, la nueva enumeración solo podrá, de nuevo, tener los valores que yo definí. Y recordemos que esos valores son constantes, no pueden cambiar, no son dinámicos. Entonces, van a poder guardar cualquiera de los valores que yo haya definido ahí, uno de ellos. ¿Okay? Para definir una nueva enumeración, vamos a ver que pues, los pasos son bastante sencillos. Lo único que voy a tener que hacer inicialmente es darle un nombre a mi enumeración. ¿Es un listado de qué? Un listado de países, un listado de planetas, un listado de estado civil, un listado de X cosas. ¿Sí? Yo le voy a dar un nombre. ¿Sí? Listado de países, por ejemplo. ¿Sí? Siempre tiene que ser eso, un listado de elementos, algo que pueda tener varios elementos. ¿Sí? Un listado de sucursales de mi empresa, un listado de estados en los que puede estar un producto, ¿sí? Etcétera. Este nombre de la enumeración voy a escribirlo comenzando en letra mayúscula y luego voy a definir todos los posibles valores que pueda tener, todo ese listado de elementos. Y cada uno de esos valores de ese listado de elementos va a estar escrito en completa mayúscula, o sea, todas sus letras en mayúscula. ¿Okay? Vamos a ver que la numeración la puedo crear en dos lugares, sea en el mismo archivo de código donde está mi main, ¿sí? En el mismo archivo de código de mi programa, o en un archivo de código completamente nuevo. Así como creamos las clases adicionales en un archivo completamente nuevo, ¿sí? Solo para la enumeración. Entonces vamos a crearlas de las dos formas. Las dos formas funcionan exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la organización. ¿Sí? Yo quiero tener todas mis enumeraciones aparte en un archivo cada una o las quiero tener en un solo archivo todas. Esa es la única diferencia, pero funcionan exactamente igual. Bien, vamos a ver tres características que tiene toda enumeración. Número uno, las enumeraciones son implícitamente final. ¿Okay? Cuando dice implícitamente, por eso está subrayado ahí, significa que por defecto ya lo es. ¿Sí? No tengo que especificar yo o escribir la palabra final cuando la estoy definiendo, sino que ya por defecto ya es final. ¿A qué se refiere que sea final? Se refiere a que es constante. ¿Sí? Lo que ya habíamos mencionado, ¿sí? Que los valores son constantes. Entonces, cuando yo quiero colocar algo en el código que es constante, o sea que no va a cambiar, no es variable como las variables, ¿sí? No puede cambiar lo constante,
entonces yo voy a colocar la palabra final, ¿sí? Final significa que en el código ese elemento es constante, no cambia, ¿ok? En este caso las enumeraciones por defecto ya lo son, significa que no lo tengo que especificar. Ya las enumeraciones por defecto son constantes. Esa es la primera característica. Segunda característica, implícitamente estáticas. Eso significa que su forma de acceder va a ser directa, ¿sí? No tengo que crear una variable por cada valor del listado, sino que yo puedo acceder a cada uno de los valores de forma directa, nada más colocando el nombre de la enumeración. De nuevo, implícitamente significa que ya por defecto ya lo es. O sea, no tengo que colocar la palabra estática al momento de estarla definiendo, ¿sí? Sino que ya por defecto, implícitamente estática. ¿Okay? Y como característica número 3, no vamos a utilizar el operador new, ¿verdad? Recordemos que este operador new lo utilizamos cuando creamos, por ejemplo, una clase adicional, como ya lo vimos en la clase anterior, auto, carro, igual a new auto, ¿sí? O cuando utilizamos un escáner, por ejemplo, scanner, teclado igual a new scanner, ahí utilizamos la palabra new. En este caso lo que nos dice es que las enumeraciones no utilizan esta palabra new, ¿ok? No la vamos a utilizar así, ya vamos a ver en el código cómo es que se define, cómo es que se crea una enumeración, ¿verdad? Un contenedor de un valor de la enumeración. Esas son las tres características, ¿verdad? De las enumeraciones. Bien, si yo pues les hago la pregunta en una de las evaluaciones, ¿verdad? Indique las características de la enumeración, implícitamente final, implícitamente static y no utiliza new. No son las tres características que podemos definir. Bien, los pasos ahora. Pasos para crear la enumeración. ¿Ok? ¿Qué pasos tengo para crear una enumeración? Número 1, como primer paso, vamos a colocar el modificador de visibilidad, o sea, la palabra private o la palabra public. ¿Okay? Bien, ¿en qué caso vamos a utilizar uno y en qué caso vamos a utilizar otro? Yo voy a utilizar la palabra public, ¿sí? Esta palabra public, cuando cree mi enumeración en un archivo aparte. ¿Okay? Si yo creo mi enumeración en un archivo aparte, yo voy a colocar el modificador public. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo voy a querer acceder a ese archivo aparte desde otro archivo donde está mi programa main. ¿Ok? Recordemos que lo estoy creando en un archivo aparte. Entonces voy a colocar el modificador public. Si yo estoy creando mi enumeración en el mismo archivo de mi main, recordemos que habían esas dos formas de crear la enumeración, en un archivo aparte y en el mismo archivo de mi main, ¿verdad? Ya cuando veamos los ejemplos vamos a ver detalle de estas dos formas de crear. Entonces yo puedo usar cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos me va a funcionar exactamente igual, ¿verdad? La private o la public, si estoy en el mismo archivo de mi main, ambas me van a funcionar exactamente igual. Yo voy a poder usar cualquiera de las dos y no va a haber ningún problema. Pero si estoy en un archivo aparte, solamente puedo usar public. Si uso private, no la voy a poder utilizar. ¿Ok? Entonces ahí sí, en un archivo aparte tengo que utilizar modificador public. Entonces el primer paso es definir cuál de los dos voy a utilizar. Eso va a depender de dónde la esté creando. Paso número 2. Voy a colocar la palabra clave enum. ¿Sí? Entonces voy a colocar, por ejemplo, public, luego num, ¿verdad? Separadas por un espacio. Esos van a ser los primeros dos pasos. Paso número 3. El nombre de la enumeración comenzando en una letra mayúscula. O sea que la primera letra sea mayúscula. Ese es el paso número 3, el nombre de mi enumeración. ¿Qué nombre le voy a poner? Bueno, un listado de qué voy a hacer. Voy a hacer un listado de países para saber en qué países mi programa va a funcionar, por ejemplo. O a qué países hago envíos en mi programa, por ejemplo. ¿Sí? De qué países recibo pedidos, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, el nombre. Voy a hacer una enumeración para indicar los posibles estados civiles de la persona, para que no escriba lo que él quiera, sino que seleccione uno de los que yo voy a indicarle. Entonces, el nombre de la enumeración, estado civil, ¿sí? Y los posibles valores, soltero, casado, siempre son los mismos, son constantes. Esa es
Esa es la clave para utilizar una numeración, que sus valores sean constantes, que siempre sean los mismos, que no es que vayan a cambiar en un futuro, ¿sí? Entonces los estados civiles son los mismos siempre. Siempre son casado, soltero, viudo, divorciado, ¿verdad? Eh, Eso, en unión libre, ¿verdad? Esos son los estados civiles, no van a haber más, no hay más posibilidades, ¿sí? Paso número 4, vamos a colocar llaves, ¿sí? Para indicar dónde inicia y dónde termina el listado de valores que va a estar en la enumeración. Y paso número 5, dentro de esas llaves que yo creé, el listado de valores de la numeración escritos en completa mayúscula, así como ven esta palabra de aquí. ¿Sí? Todas sus letras mayúsculas. Es una de las reglas para escribir una numeración, que sus valores, ¿sí? Los valores de la numeración estén escritos en completa mayúscula. Entonces estos son los 5 pasos, ¿verdad? Para crear una enumeración. Bien, aquí tenemos dos ejemplos, bueno, un ejemplo y un ejemplo de uso de una enumeración, ¿verdad? Por ejemplo, puedo tener una enumeración de los meses del año. Los meses son constantes, siempre son estos 12 meses, no hay más meses, ¿ok? Entonces, paso número 1, modificador de visibilidad, o sea, palabra public. Paso número 2, palabra clave enum. Paso número 3, el nombre de la enumeración comenzando en una letra mayúscula, ¿sí? Paso número 4, las llaves, ¿sí? Llave de inicio y llave de cierre. Y paso número 5, dentro de esas llaves, el listado de todos los valores, ¿sí? Separados por coma, todos los valores y escritos en completa mayúscula. Enero en completa mayúscula, febrero, marzo, etc. Todos los valores, ¿verdad? Que puede tener esta enumeración meses, o sea, todos los meses posibles que hay. Ahora, para utilizar esta enumeración, ¿cómo defino que quiero utilizar y que quiero hacer uso de un mes en particular? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, primero coloco el tipo de dato. Recordemos que dijimos que crear una enumeración era como crear un nuevo tipo de dato. Entonces estoy creando un tipo de dato denominado meses, ¿sí? Este de aquí es este que voy a colocar en esta parte de acá. Meses. Luego le coloco un nombre, como que estoy definiendo una variable, ¿sí? Le coloco un nombre, tipo de dato, nombre, igual a un valor. Entonces le coloco un nombre. Este valor de aquí puede ser lo que ustedes quieran, ¿sí? Yo le puse mes en un. Le puedo poner mes de apertura, ¿sí? Mes de cierre, mes actual, ¿verdad? Cualquier nombre. Ustedes le pueden poner aquí cualquier nombre, ¿verdad? Y ese mismo nombre que le pongo aquí es el que van a estar utilizando en todo su programa, ¿verdad? Pero ustedes le pueden poner aquí lo que ustedes quieran. Ok, entonces primero tipo de dato, luego el nombre que yo le quiera poner, igual a, y aquí es, en este pedacito de aquí es donde decíamos que no vamos a utilizar el operador new. No voy a decir meses, mesenum igual a new, no lo voy a hacer de esa forma, ¿verdad? La numeración no trabaja de esa forma, sino que voy a accederlo de forma estática, una de las características de la numeración. Entonces, para accederlo de forma estática, simplemente voy a colocar de nuevo el nombre de la numeración, meses, aquí meses, punto y uno de los valores, el valor que yo quiera, uno de ellos, ¿sí? Ya no necesito escribir el nombre del mes, ¿verdad? Sino que voy a seleccionarlo de cualquiera de los que está aquí, meses punto abril, por ejemplo. Pero pude haber puesto meses punto noviembre, por ejemplo, también, ¿sí? Entonces, de esa forma es como se hace uso de esta numeración. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo número 2. Otra numeración, en este caso la que les mencionaba, de estado civil. Public, ¿verdad? Paso número 1. Enum, paso número 2. El nombre de la numeración, estado civil, comenzando en letra mayúscula. Y recordemos que aquí respetamos el camel case también, ¿verdad? Donde me dice que si hay más de 2 palabras, la siguiente palabra comienza en mayúscula también. Estado civil. Llaves, paso número 4 y paso número 5, el listado de valores que va a tener mi enumeración. Soltero, casado, divorciado, viudo, en unión libre. ¿Ok? Entonces, estos valores, de nuevo, escritos en completa mayúscula. Y como pueden ver este que está marcado aquí, ¿qué sucede si uno de los valores tiene un espacio? Son 2 palabras. Unión libre. Son 2 palabras. Entonces, en este caso las vamos a separar por un guión bajo, ¿sí? No es posible poner espacios aquí. Si yo pongo un espacio me va a dar error. Entonces voy a utilizar el guión bajo para separar
las dos palabras. Unión, guión bajo, libre, ¿verdad? Si hubiesen más de dos palabras. Para utilizar esta numeración de la misma forma que la anterior, ¿verdad? El primer elemento de aquí se convierte en el tipo de dato, ¿verdad? Recordemos que cumple con ese estándar, tipo de dato, el nombre igual a un valor. ¿Sí? Entonces, tipo de dato, estado civil. Nombre, estado le pusimos, igual a un valor. Lo que estoy diciendo aquí es que el estado de la persona es soltero. ¿Sí? Eso es lo que estamos indicando. Ya no necesito escribir la palabra soltero, sino que solo lo selecciono de este listado que ya está previamente definido. ¿Okay? Igual pude haber elegido otro estado. Si pongo aquí estado civil punto y en lugar de soltero, viudo, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces pude haber elegido otro estado. Aquí. Bien, vamos a ver que existen enumeraciones complejas también. ¿A qué me refiero con una enumeración compleja? A una enumeración que tiene información adicional, ¿sí? Ya no es solo el listado de valores, sino que tiene más información, ¿ok? Entonces, esta es una enumeración con información adicional o una enumeración compleja. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Siempre tenemos nuestro modificador de visibilidad public, nuestra palabra clave enum, nuestro nombre de numeración países con P mayúscula, ¿verdad? O sea, este es un listado de países. Listado constante de países de Centroamérica, por ejemplo. Siempre van a ser los mismos países de Centroamérica, no es que después van a haber más países en Centroamérica, ¿verdad? Entonces, dentro de las llaves comienzo a definir el listado de elementos. Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, de nuevo. El Salvador, como hay dos palabras separadas por un guión bajo, Nicaragua, Costa Rica, también hay dos palabras, Costa Rica, entonces, separados con un guión bajo, y Panamá. Importante, no se aceptan acentos en las enumeraciones. Entonces, Panamá no va a llevar acento, por ejemplo, ¿verdad? No vamos a colocar acentos. Todos en completa mayúscula. Si vemos, cada uno de estos valores tiene dentro del paréntesis un dato diferente, ¿sí? En este caso definimos que como información adicional de esta enumeración, lo que necesitábamos era el área del país, ¿sí? Como tenemos un listado de países, yo quiero tener no solo cuáles son los países de Centroamérica, sino qué tan grande es cada país, ¿sí? El área de cada país territorial. Entonces tenemos que Belice tiene 22.966 kilómetros cuadrados, Guatemala 108.889 kilómetros cuadrados, Honduras 112.492 kilómetros cuadrados, etc. ¿Sí? Entonces, como este valor también es constante, no es que Honduras se va a hacer más grande, ¿sí? O Belice se va a hacer más grande, no. Este valor también es constante, el área del país, no es que crece. Entonces puedo utilizarlo como información adicional. ¿A qué me refiero con esto? Tanto el listado de elementos como la información adicional tienen que ser datos constantes. Por ejemplo, entonces, ¿qué dato no podría guardar aquí como información adicional? Por ejemplo, la cantidad de personas que hay en el país. Eso sí cambia, ¿sí? Hoy son 7 millones de hondureños, mañana pueden ser 7.100.000, por ejemplo. ¿Sí? Puede variar. ¿Por qué? Porque hay nacimientos, hay muertes, etc. Entonces ese valor no es constante, no lo voy a guardar aquí. ¿Qué otro valor sí podría guardar? Bueno, el nombre de la capital del país. ¿Sí? La capital del país no es que va a cambiar, no es que hoy es Tegucigalpa y mañana es otra, ¿no? Sí, la capital del país difícilmente va a cambiar, ¿verdad? Entonces podemos guardarlo como un valor constante dentro del país, ¿ok? Podría ser también la posición GPS, donde está ubicado en el GPS cada país, también no va a cambiar, no es que Honduras se va a mover y ahora va a estar allá por Rusia, no, ¿sí? Entonces, esos valores que son constantes son valores que yo puedo guardar dentro de una numeración. Si no es constante, no lo voy a poder guardar. O sea, no tiene sentido guardarlo. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo definimos esta enumeración compleja con valores adicionales? Lo primero es hacer la enumeración simple, como la que hicimos aquí. ¿Verdad? La enumeración simple, con todos sus elementos y todo el listado de valores. El siguiente paso sería, bueno, voy a crear una variable, en este caso ya si le pongo la palabra final,
indicando que es constante. Recordemos que final significa constante. Una variable de tipo, en este caso, el área del país es un número grande, por eso long. ¿Sí? Si lo que yo quiero es la capital del país, pues ya no sería long, sería string, porque es un texto. ¿Okay? Entonces, voy a definir una variable que va a ser la que va a almacenar la información adicional, o sea, lo que vaya dentro del paréntesis aquí. Luego voy a crear esto de aquí que parece un método, pero realmente se llama constructor. ¿Sí? A esto de aquí. ¿Cuál es la diferencia con un método? Pues número uno, no tiene ni modificador de visibilidad ni tipo de dato que retorna. ¿Sí? Solo tiene el nombre y el nombre tiene que ser exactamente el mismo nombre que esté aquí. Países dice aquí, países va a decir acá. Si dijera estado civil aquí, estado civil debería decir acá. ¿Okay? Entonces voy a colocar este constructor que va a recibir, o sea, este es como una maqueta de lo que voy a estar recibiendo aquí. Digo, voy a tener un país y dentro de paréntesis voy a tener el área. Exactamente lo que tengo aquí. Un país y dentro de paréntesis el área. Un país dentro de paréntesis un área. Es lo que yo tengo acá. Mira. Un país, países y dentro de paréntesis long área, el área. ¿Y qué voy a hacer con esa área? Bueno, voy a guardarla en esta variable que definí acá arriba. ¿Sí? El área que recibo como parámetro la deposito aquí, miren, en esta variable área país. Eso es lo que estoy haciendo. Y por último, creo un método, ya este sí es un método normal, común y corriente, como ya lo había creado, que simplemente va a retornar el valor de esta variable de aquí. ¿Sí? Entonces le puse get área país a este método y retorna el valor de la variable área país. ¿Para qué es este método? Para que yo pueda utilizarlo aquí de esta forma. Entonces, ya la forma de utilizar mi enumeración pues se extiende un poquito, ¿verdad? Siempre voy a comenzar de la misma forma. El tipo de dato, países, el nombre, en este caso le quise poner HN, igual a un valor. En este caso el valor es países.honduras. ¿Sí? O sea, esta variable HN está guardando el país Honduras. Y si quiero obtener la información adicional de Honduras, entonces digo hn.getAreaPaís. Entonces obtengo el área de ¿qué? De Honduras. ¿Ok? Entonces esto de aquí me va a obtener la información adicional que hay en Honduras. En este caso, el área de Honduras. ¿Verdad? Yo puedo tener tantos datos de área de información adicional como yo desee. En este caso, pues solo tenemos un dato adicional que es el área. Pero de nuevo, yo podría tener tanto el área como el nombre de la capital, ¿verdad? Etcétera. ¿Sí? Y entonces aquí solo los iría añadiendo, ya vamos a ver eso en el ejemplo que vamos a hacer en código, añadiendo aquí, coma, el otro valor, coma, el otro valor, etcétera, ¿verdad? Y tantas variables aquí como datos quiera guardar dentro de los paréntesis. Bien, para ir finalizando ya con esta parte teórica, ¿verdad? Las conclusiones, pues las enumeraciones nos sirven para crear nuevos tipos de datos con valores predefinidos, ¿sí? Con valores que yo haya definido previamente. Recordemos que los valores son constantes, entonces ya tienen que estar definidos desde antes. No es que van a ser dinámicos, no es que yo se los voy a preguntar al usuario qué valores quieren añadir a la enumeración. No, yo como programador los agregué. Me permite manejar información adicional al dato creado, ¿sí? Como ya lo vimos, me permite almacenar, por ejemplo, el área del país, la capital, cualquier otra información que también sea constante, ¿sí? De nuevo, sería un error colocar información como, por ejemplo, el nombre del presidente de cada país. Sería un error. ¿Por qué? Porque los presidentes cambian, ¿sí? Hoy aquí es Juan Orlando Hernández, mañana, primero Dios, esperemos que no sea él, ¿verdad? Entonces, esa información va a cambiar, ¿sí? No es constante, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué valor sí podría almacenarse dentro de la enumeración? ¿Cuántos departamentos tiene cada país? ¿Sí? Honduras tiene 18. Y no es que mañana van a ser 19, no. Siempre van a ser 18. Desde hace tantos años son 18 y van a seguir siendo 18 departamentos. ¿Sí? Entonces hay información que sí se va a poder guardar, que sí es correcto guardar en una numeración. Y hay otra que no. Si es información que pueda cambiar, no la voy a guardar dentro de la información.
dentro de la enumeración, ¿verdad? Y por último, pues es una forma útil de mantener información básica. Por ejemplo, puedo utilizar una enumeración para usar menús o para evaluar condiciones, por ejemplo. ¿Sí? Es bastante útil utilizar enumeraciones para estos dos ejemplos de aquí. ¿Okay? Bien, eso es todo con respecto a lo que son las enumeraciones, ¿verdad? Vamos ahora a ver un ejemplo en el código de lo que es las enumeraciones. Entonces comienzo con una clase, ¿verdad? Con un archivo que tiene un main, con un programa main. Entonces vamos a ver la primera forma de crear enumeraciones dentro del mismo archivo donde está mi main. Si yo quiero crear una enumeración dentro del mismo archivo donde está mi programa main, ¿verdad? Mi programa principal, entonces yo voy a utilizar este espacio de aquí, ¿verdad? En el mismo lugar donde creamos los métodos, ¿sí? Entonces yo voy a comenzar a definir entre esas dos llaves que están ahí, voy a comenzar a definir la estructura que va a tener mi enumeración. Recordemos los 5 pasos para crear la enumeración. Primero, modificador de visibilidad. Segundo, palabra clave enum. Tercero, el nombre de la enumeración, ¿verdad? En este caso vamos a hacer la enumeración de estado civil. 4, las llaves. Y quinto, dentro de las llaves, ¿verdad? El listado de valores constantes que va a tener esta enumeración. ¿Cuáles estados civiles hay? Bueno, soltero, en completa mayúscula, coma, casado, divorciado, viudo y en unión libre, separado por un guión bajo, ¿verdad? Porque son dos palabras. Aquí no es necesario ponerle nada más, ¿verdad? Así quedaría nuestra enumeración. Entonces, mi enumeración de estados civiles tiene todas estas posibilidades. No puedo poner algo diferente a esto. Para utilizarla, bien, entonces como que estoy creando una nueva variable. Primero el tipo de dato, en este caso estado civil, ¿verdad? Luego el nombre, estado civil de la persona, por ejemplo, este es el nombre que usted le quiera poner. Cualquier nombre. Usted le puede poner aquí mi estado civil, por ejemplo, también. Solo que sin espacio. Igual a un valor. Entonces, ¿cómo voy a poner el valor? No voy a utilizar el operador new. Esto estaría incorrecto, ¿verdad? Es lo que me dice las características de la numeración, que no utilice el operador new, sino que pongo el mismo nombre de la numeración, punto. Y si usted se fija aquí, mire, me aparece qué valores puedo seleccionar. ¿Sí? No puedo poner cualquier cosa, sino solo los valores que están definidos aquí. ¿Ok? Entonces, yo puedo poner ahí cualquiera de los valores que están definidos en mi enumeración, ¿verdad? Yo puedo crear varios. El estado civil de María, por ejemplo, es soltera, por ejemplo. ¿Sí? Pero si yo tratara de poner un valor que no está en la enumeración, por ejemplo, no sé, entonces, mire, me lo marca como error, me lo pone en rojo aquí. No sé si se fija, aquí me marca que hay un error aquí porque este no sé no existe aquí. ¿Sí? No existe, significa que está dando error y mi programa no se va a poder ejecutar si yo no corrijo este error, porque ese valor no es un valor válido dentro del listado. Tengo que seleccionar un valor dentro del listado que yo creé. Ahora está bien. ¿Sí? Entonces yo puedo tener tantos estados civil como yo desee cada uno, ¿verdad? Seleccionando un valor de mi enumeración. Bien, yo podría tener aquí la otra enumeración también. ¿Verdad? La enumeración de países, por ejemplo, también la podría tener aquí. ¿Verdad? Esa es la ventaja también de utilizarlo en el mismo archivo donde está mi main. Yo puedo crear todas las enumeraciones aquí mismo, ¿verdad? Mientras que si la creo utilizando en un archivo aparte, solo puedo tener una por archivo, porque la idea es organizarlas en archivos diferentes. Entonces voy a tener una por archivo. Ya vamos a ver esa otra forma de crearlo. Bien, vamos a crear aquí
los diferentes países. ¿Sí? Ahí está mi enumeración de países. En este caso todavía no tiene información adicional, solamente es una enumeración simple. ¿Sí? Y de esta forma selecciono uno de los países. En esta variable CR está el valor Costa Rica. Si yo lo quisiera imprimir, ¿verdad? Entonces imprimo el valor de CR y me va a imprimir Costa Rica, por ejemplo. Si quiero imprimir el estado civil, imprimo el estado civil de María. Y si yo ejecuto este código, por ahí se está ejecutando, ahí está, el estado civil de María, soltero. Y el país seleccionado, Costa Rica. ¿Sí? O sea, yo tengo almacenado en esta variable de aquí uno de los listados, uno de los valores del listado de la enumeración. ¿Sí? En el de países tengo almacenado Costa Rica, en el de estado civil de María, soltero. ¿Sí? Eso es lo que estamos teniendo ahí almacenado. Bien, vamos a ver cómo se crearía una enumeración en un archivo aparte. ¿Sí? Para eso vamos a irnos a nuestro package, por ejemplo, le damos clic derecho, nuevo, vamos a seleccionar Java Class y aquí ya no vamos a seleccionar Class, sino que aquí donde dice enum. ¿Sí? Enum. ¿Ok? Y entonces vamos a colocarle aquí el nombre. Y entonces ya nos crea en un archivo aparte, cuando le damos Enter, mi enumeración de planetas en este caso. De nuevo, valores constantes. Y voy a colocar algunos de los planetas del sistema solar, por ejemplo. Entonces voy a colocar la Tierra, Marte, Júpiter, Neptuno, Urano, Plutón, por ejemplo, esos, ¿verdad? Entonces ahí tengo mi enumeración y de la misma forma, ¿verdad? Puedo utilizarlo aquí. Planetas, mi planeta igual a planetas.tierra. Entonces mi planeta tiene guardado el valor Tierra, planeta Tierra. ¿Sí? Y de la misma forma pues puedo imprimirlo. Entonces funciona de la misma forma, como ustedes se fijan, puedo utilizar tanto la enumeración que creé en un archivo aparte, que me va a aparecer aquí, ya con un iconito diferente, una enumeración, y puedo mandarlo a imprimir. Perdón. Puedo mandarlo a imprimir y va a imprimir me voy a imprimir pues el planeta Tierra, ¿verdad? Mi planeta es planeta Tierra. Bien, entonces de esa forma es como podemos estar utilizando lo que son las enumeraciones, ¿verdad? Tanto para ir definiendo valores, vamos a ver de qué forma podría yo imprimir esto como un menú. ¿Sí? Voy a hacer un programa nuevo. ¿Sí? Voy a crear un nuevo main y vamos a imprimir una de las numeraciones como un menú. ¿Okay? Entonces vamos a decir, por ejemplo, la de planetas que creamos en un archivo aparte.
Entonces para ello hacemos uso de nuestra estructura de repetición for each, la que utilizamos para leer archivos. Recordemos, esta estructura se utiliza para recorrer listados de valores. ¿Y qué es nuestra numeración? Un listado de valores constantes. Entonces perfectamente podemos hacer uso de esta herramienta, de esta estructura de repetición. Entonces vamos a recorrer todos los planetas con este método values. Recorremos todos los planetas que hayamos definido aquí. Y por cada uno, pues lo que yo voy a hacer es imprimirlos en pantalla. Entonces vamos a imprimir en pantalla la posición del planeta y el nombre del planeta. ¿Okay? Si yo ejecuto esto, vamos a ver qué sucede. Uy, perdón, aquí tengo un error. Ahí. Entonces, perdón, me hizo falta incrementar la variable posición. Entonces, ya estoy imprimiendo yo los planetas como un listado de valores. Imprimiendo el menú, número 1, planeta Tierra, Marte, Júpiter, Neptuno, Urano, Plutón, por ejemplo. Y entonces podría pedirle al usuario que seleccione uno de los planetas. ¿Sí? Por ejemplo, voy a colocar mi escáner por aquí. Por ejemplo, vamos a hacer otra cosa. Vamos a poner aquí planetas. Y vamos a seleccionar aquí el planeta que haya seleccionado desde el menú del usuario. Por ejemplo, si seleccionó el valor 1 del menú, seleccionó el planeta Tierra, como ya vimos en la impresión. ¿Sí? El planeta 1 es el planeta Tierra, el 2 es Marte. Entonces, si selecciono el planeta 1, el planeta del usuario es el planeta Tierra. ¿Verdad? Nuestra case tiene que tener el break al final. Y son 6 en este caso. 6, 5. Marte, Júpiter, el 2 es Marte, Júpiter, Neptuno, Urano y Plutón. ¿Verdad? Entonces, de esa forma voy seleccionando cuál fue el que seleccionó el usuario y al final puedo imprimir, ¿verdad? Cuando ya termine mi estructura switch.
planeta seleccionado. Entonces ya con este pequeño programa, ¿verdad? Imprimimos todo el listado de planetas y le pedimos al usuario que seleccione uno de ellos. Y evaluamos cuál seleccionó para imprimir la información de ese planeta. Vamos a ejecutar el pequeño programa y vamos a ver cómo funciona. Ahí está nuestro menú. Por ejemplo, yo voy a seleccionar el planeta número 3. Perdón, aquí era planeta usuario. Así. Hace falta el default, perdón. Ahí. Entonces selecciono el planeta 3 y ahí está, el planeta seleccionado fue Júpiter, el planeta que está en la posición 3. Y con esto podríamos ir y obtener la información adicional si tuviéramos. Por ejemplo, vamos a colocar información adicional. Entonces, ¿cómo coloco información adicional sobre esta enumeración? Bien, lo primero, vamos a colocar una variable, ¿verdad? Para guardar información adicional. ¿Qué información adicional quisiéramos guardar de estos planetas? Bueno, de momento voy a guardar si hay vida o no en el planeta. Esa es una de la información adicional que voy a guardar. ¿Sí? Entonces, lo primero, creo mi variable que va a contener ese valor, ¿verdad? Voy a tener una variable booleana que me va a indicar si hay vida en los planetas. Segundo, voy a colocar mi constructor, ¿verdad? Ese método especial, el nombre del planeta, paréntesis, y dentro de los paréntesis un valor booleano que me indica si hay vida. ¿Ok? Y entonces yo voy a decir vamos a poner aquí un nombre para que lo diferenciemos. Este valor de aquí lo estoy guardando en esta variable de acá. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo en esta parte de aquí. Bien. Lo siguiente, perdón, aquí es final. Lo siguiente, un método para poder obtener o consultar este valor de aquí. Entonces voy a hacer un método public vamos a poner consultar si hay vida. ¿Okay? Y solo va a ser un return de hay vida, de esa variable, lo que diga la variable. ¿Okay? Y finalmente tengo que colocar aquí los paréntesis e indicar en qué planetas hay vida. En la Tierra hay vida. Sí. En Marte. No. Júpiter. No. Y así sucesivamente. Ok. Entonces ya tengo mi enumeración terminada, ya con información adicional. En este caso tengo un dato nada más que me dice en qué planeta hay vida. ¿Sí? Eso es lo único que me está diciendo. Vamos a ver. Creo que aquí, en el caso cuando ya utilizo información adicional, sí tengo que colocarle un punto y coma al final. Bien. Entonces ya tenemos nuestra numeración. Ahora vamos a imprimir aquí, modificar nuestro programa para que nos muestre la información adicional. Entonces le voy a decir que en el planeta que haya seleccionado consulte si hay vida.
y vamos a ejecutar nuestro programa. Entonces ahora ya no solo obtengo el nombre, ¿verdad? Sino que voy a poder saber si en el planeta que selecciono hay vida. Por ejemplo, voy a seleccionar el planeta 2, Marte, y me dice, el planeta seleccionado fue Marte, ¿hay vida en Marte? Falso. ¿Sí? Pero si selecciono, vuelvo a ejecutar y selecciono el planeta número 1, Tierra, ¿hay vida en la Tierra? Sí, true. ¿Ok? Entonces, de esa forma es como podemos ir utilizando la información adicional. Vamos a colocar un dato más de información, ¿verdad? De nuevo podemos colocar toda la información adicional que quisiéramos. Vamos a poner private, de nuevo final. Ahora una variable entera y vamos a definir cuántas lunas tiene el planeta. ¿Ok? Entonces ese va a ser el otro dato adicional que voy a estar guardando. ¿Cuántas lunas tiene cada planeta? Y voy a poner aquí el siguiente dato, la cantidad de lunas. ¿Sí? ¿Qué voy a decir? Cantidad de lunas es igual a cantidad. ¿Sí? Este valor de aquí lo voy a guardar en esta variable que acabo de crear acá, ¿verdad? Voy a crear otro método. Obtener la cantidad de lunas para consultar este valor. Y para que yo lo pueda consultar desde mi programa main. Y finalmente voy a poner aquí dentro de los paréntesis separados por coma, la Tierra tiene una luna, Marte, 2 lunas, por ejemplo, Júpiter, 4 lunas, por ejemplo, solo ejemplificando, no sé cuántas tengan, Neptuno, 2 lunas, Urano, 6 lunas, Plutón, 1 luna. ¿Sí? Ahí está. Entonces ya tengo ahora 2 datos adicionales. Vuelvo a mi programa y puedo también imprimir cuántas lunas hay. Ahí. Entonces ya no solo voy a imprimir el nombre del planeta, sino si hay vida y cuántas lunas tiene. Y de esa forma puedo ir manejando más información sobre cada uno de sus valores constantes. De nuevo, no es que el planeta Tierra hoy tiene una luna, mañana va a tener 2, ¿verdad? Es siempre información constante. Voy a consultar, por ejemplo, Urano y me dice, el planeta seleccionado fue Urano, no hay vida en Urano y tiene 6 lunas, por ejemplo. ¿Sí? De esa forma es como podemos ir manejando esa información adicional para lo que sea que podamos ir utilizándola. ¿Sí? En la Tierra hay una luna y sí hay vida, ¿verdad? De esa forma es como podemos utilizar las enumeraciones. Bien, espero que con esto haya quedado claro, ¿verdad? Con esto terminamos la parte de enumeraciones.